Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio Nava León, licenciado en Derecho, maestro catedrático de la Facultad de Jurisprudencia. Imparto la clase de Sociedades Mercantiles y el día de hoy vamos a ver el tema de la acción y las aportaciones, cómo se representan en el capital. Lo primero que nada, vamos a dar una introducción de qué es el capital social, ¿sí? Y qué importancia tienen las aportaciones dentro del capital social. El capital social es la representación de la sociedad. En este caso vamos a hablar específicamente de la sociedad anónima. ¿Cómo se integra ese capital social? Bueno, vamos a ver primero que hay aportaciones. Aportaciones que tienen que ser de diversos tipos. Primero tenemos la aportación en numerario. ¿Sí? Tenemos la aportación en especie y tenemos la aportación en conocimiento. Hay que distinguir de estas tres aportaciones, solamente las primeras dos forman parte del capital social. Como decíamos, el capital social es la integración de los bienes de la sociedad, es decir, con lo que vamos a iniciar nuestra empresa. ¿Cómo se va a representar esas aportaciones o esos aportes que hagamos dentro de nuestra sociedad? Primero, vamos a ver cómo se constituye este capital social. De estas dos aportaciones que forman parte del capital social, primero vamos a desglosar las aportaciones en numerario. Las aportaciones en numerario son las aportaciones en dinero. ¿Cómo integran estas aportaciones el capital social? Primero vamos a ver aportaciones en dinero. ¿Cómo se va a explicar o cómo se va a integrar esto del capital? La Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala que las acciones deben de estar íntegramente suscritas al momento de iniciar nuestra sociedad anónima. En este caso, ¿cómo se va a integrar ese capital? Tenemos que si queremos tener 100 acciones al momento de iniciar nuestra empresa, acciones que van a ser en numerario, al momento de crear nuestra acta constitutiva, vamos a señalar que existen 100 acciones en numerario, ¿sí? O vamos a hacer la aportación de X cantidad que va a representar el pago de estas 100 acciones. ¿Cómo se tiene que realizar? Bueno, tenemos que tener un valor nominal de la acción. ¿Sí? Valor nominal por acción. Si tenemos que la acción, el valor nominal por acción es de $1, nuestras aportaciones en numerario para llegar a estas 100 acciones tienen que ser precisamente de $100. Pero la ley te permite, como son aportaciones en dinero, la ley te permite que el desembolso inicial sea solamente de un 20%. Es decir, si bien señala que tenemos que suscribir el 100% de las acciones, no tenemos que exhibir el 100% de la cantidad. ¿Qué es lo que significa? Bueno, entonces podemos aprovechar que la ley nos permite este 20% y decir, de entrada yo solamente voy a desembolsar o exhibir, señalándolo en el acta constitutiva, el número de acciones, su valor, y que se desembolsan solamente $20 por concepto de esas acciones. Aquí se van a crear dos tipos de acciones. Primero, las acciones pagadoras y por otro lado las acciones liberadas. ¿Sí? Volviendo a nuestro ejemplo, teníamos que realizar una aportación de $100 porque la acción valía $1 en su valor nominal. Entonces, ¿cómo se desembolsaron? Aprovechando el 20% que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, se desembolsaron $20, solamente se van a emitir 20 acciones liberadas, ¿sí? La ley te señala que las acciones que ya están suscritas y pagadas van a ser acciones liberadas. Y por otro lado, el resto van a quedar 80 como acciones pagadoras o pagaderas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, se suscribió el 100% de las acciones, se señaló su valor que era de $1, eso nos representa, como son aportaciones en numerario, que tengo que desembolsar $100, en mi acta constitutiva suscribo las 100 acciones de las cuales se señalan 20 fueron pagadas, quedando como liberadas, y el 80% restante o las 80 acciones restantes van a ser pagadoras.
La ley nos señala que se puede establecer en los estatutos el plazo para su pago o bien que se realice en el pago de un. Por otro lado, tenemos que si no queremos realizar aportes en dinero, la ley nos permite realizar aportaciones en especie. Podemos aportar lo que son bienes tangibles o bienes intangibles, solamente que en el caso de los bienes intangibles tenemos que diferenciar cuando el bien se trata, el activo intangible, perdón, se trata de una marca, sí, que puede ser susceptible de evaluarse y hacer una aportación en especie, o cuando se trata de conocimiento, lo cual nos llevaría a una aportación industrial, siendo otro tipo de aportación que no forma parte del capital. Estamos hablando de las aportaciones en especie. Tenemos que las aportaciones en especie se realizan cuando no tenemos para realizar aportaciones en numerario o bien no queremos realizarlas, pero tenemos algún activo ahí que podamos utilizar y que nos permita ser accionista o socio de una sociedad. ¿Qué puede ser esto? Pueden ser activos o bienes tangibles e intangibles. ¿Cómo sucede esto? En esta parte del intangible es muy importante señalar o distinguir cuando el activo intangible se trata de conocimiento o cuando se trata de alguno intangible susceptible de ser valorado, que es la característica especial de las aportaciones en especie, que sea susceptible de valorarse. ¿Por qué? Porque las aportaciones en especie forman parte del capital social y como tal tienen que estar representadas en acciones. Para que se nos den las acciones por las aportaciones en especie que vamos a realizar, tenemos que tener el valor de ese activo. Entonces, aquí señalábamos que los activos intangibles pueden dividirse en activos intangibles que son conocimiento. Por ejemplo, el know-how. ¿Qué es el know-how? Es yo sé hacer algo que los demás que tengan el mismo conocimiento que yo no pueden realizar. Es decir, yo soy licenciado en Derecho, pero tengo un conocimiento extra por mi pericia, no por el realizar mi profesión. Ese conocimiento por mi pericia puede darme un plus sobre los demás. Eso puede ser una aportación en activo intangible, pero ese conocimiento no es susceptible de ser valuado y por lo tal no va a formar parte del capital social. Pero ¿qué pasa en otros activos intangibles? Por ejemplo, una marca. ¿Sí? Yo tengo una marca ya reconocida porque en determinado momento tuve también una empresa. Esa empresa ya no pudo seguir, pero hice un historial o un reconocimiento de mi marca. Tú tienes o mi socio tiene el dinero para poder realizar o darle un nuevo giro a esa marca o a esa empresa. ¿Qué es lo que hacemos? Una parte se une aportando el capital para el capital social, acciones en numerario, que es la aportación en dinero, y la otra parte realiza la aportación de la marca, que es la aportación del activo intangible, ¿sí? Entonces, este activo intangible, marca, sí es susceptible de ser valorado, y como tal, al otorgársele un valor, ¿sí?, sobre un avalúo de mercado, un estudio de mercado, un avalúo por un perito, entonces vamos a tener que en el ejemplo va a tener esa marca un valor de 100 pesos. Si representamos esto en el capital social, ¿cómo se representaría en las acciones? Habíamos acordado que el valor nominal es un peso. Si el activo intangible que yo aporté fue valuado en 100 pesos, ¿cómo se representa? Se van a emitir 100 acciones con valor de 1 peso. Aquí la diferencia es que al momento de ser suscrita la acción tiene que ser también exhibida, es decir, los activos intangibles o los activos en especie tienen que exhibirse al momento de realizar la aportación, es decir, al momento en que yo diga voy a participar con la aportación de este activo, en ese momento tiene que transmitirse a la sociedad. Si bien todas las transmisiones a la sociedad son traslativas de dominio, puede transmitirse nada más el goce, el uso o goce de ese activo, ¿sí?, no precisamente a la propiedad, pero es un tema que podemos ver más adelante. La otra aportación en especie puede ser en activos tangibles, que es la aportación más fácil. Yo tengo un edificio o yo tengo una bodega y tú tienes el dinero para poder crear una empresa. Ya tenemos un acuerdo o una plática sobre qué tipo de sociedad o qué tipo de negocio vamos a implementar. Por ejemplo, vamos a fabricar
filtros para carro. Ok, vamos a crear la sociedad Filtros Industriales. En ese caso, tú tienes el dinero, o el socio A tiene el dinero, 100 pesos de aportación, y el socio B tiene nada más una bodega. Entonces, la bodega va a pasar a ser propiedad de la sociedad y va a ser susceptible de ser evaluada. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se realice el avalúo, se determina que el valor de la bodega es de 100 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo. Este valor, vamos a ver cuánto representa en el capital social. Sobre un valor nominal por acción de 1 peso, tenemos que por la aportación del activo tangible en bodegas se van a emitir 100 acciones, ¿sí? Con valor de 1 peso. Como dijimos, suscritas al 100% y exhibidas porque se tiene que trasladar el dominio o el goce de esta bodega. Así es como se realizan las aportaciones en especie. Ahora, estos dos tipos de aportaciones son las que forman parte del capital social. Como señalamos, el capital social solamente está integrado por las aportaciones en numerario y las aportaciones en especie, ¿sí? Ya que a estas se les da un valor, el cual va a ser representado por acciones. Sin embargo, no son las únicas aportaciones que se pueden realizar a una sociedad. ¿Qué pasa si existe un socio C que, como señalábamos, tiene un conocimiento, ¿sí?, por su pericia? ¿Qué pasa entonces si un socio C tiene un conocimiento por su pericia que no tiene otro experto en su materia? En el caso que dábamos, tenemos a la sociedad Filtros Industriales. Socio A aporta 100 pesos en acciones en numerario. Socio B aporta la bodega, que fue evaluada en 100 pesos. Ya tenemos la integración del capital social. Pero tenemos que socio C tiene el conocimiento, ¿sí?, para, digamos que, aplicación o desarrollo de X tecnología en los filtros. Como señalamos, este conocimiento no lo obtiene cualquier persona por el simple hecho de haber estudiado X materia o haber desarrollado X oficio, sino este conocimiento es un conocimiento que va adquirido por la pericia de la persona y que entonces tiene un plus sobre los demás. Entonces a lo vamos a denominar socio industrial. ¿Qué es lo que pasa con él? Bueno, ya tenemos la constitución del capital social, ya tenemos cómo va a ser dividido el mismo en acciones, a quién le corresponden cuántos números de acciones y con qué valor, pero queremos aceptar a esta persona. Pero ese conocimiento, como señalábamos, no es susceptible de evaluarse o de valorarse. Por lo tal, no puede ser parte del capital social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una manera de determinar exactamente cuánto vale ese conocimiento. Entonces lo aceptamos como un socio industrial que no va a formar parte del capital social, pero sí va a ser un socio de nuestra empresa. Él solamente va a formar parte en las ganancias. Entonces, así es como se realizan las aportaciones y los efectos que tienen dentro del capital. Vamos a ejemplificar este caso. Tenemos que socio 1 tiene dinero. ¿Cuánto? X cantidad. Son 1000 pesos. Socio 2, señalamos, tiene la bodega. Socio 3 tiene un conocimiento. Ellos se juntan y platican para la creación de X sociedad. Ahora va a ser una empresa, realice zapatos. Tenemos zapatos X, ¿sí? SA. Siempre tiene que llevar las siglas SA. Nos juntamos, queremos realizar nuestra sociedad, vamos al corredor público, ya sea una póliza constitutiva o al notario público para un acta constitutiva, y queremos iniciar nuestra sociedad. Le vamos a decir al notario público, nosotros queremos realizar las aportaciones de la siguiente manera. Socio 1 va a aportar 1000 pesos y tenemos que el valor nominal de la acción que queremos establecer es de 1 peso. En este caso, socio 1
aporta inicialmente el 100% de la cantidad señalada, con valor de 1 peso al socio 1, por concepto de su aportación. Al socio 2, su bodega fue evaluada en 2,000 pesos. Como señalamos, se tiene que suscribir y exhibir al momento de señalarla. Entonces tenemos que a él se le van a emitir 2,000 acciones con valor de 1 peso. Y así es como lo va a señalar el notario. Tenemos que socio 1 señalando el nombre Luis y socio 2 Pedro hizo una aportación de 1,000 pesos con un valor nominal de la acción de 1 peso, representando un total de 1,000 acciones. Igual para el socio B, realiza una aportación de una bodega valuada en 2,000 pesos, su nombre, el valor nominal de la acción y el número de acciones que representa. Y así es como se va a conformar el capital social inicial de nuestra empresa. Va a decir, es una empresa representada por 3,000 acciones de 1 peso, representando un capital social de 3,000 pesos. En este caso es importante señalar que este es nuestro capital fundacional o nuestro capital inicial. Por lo tanto, este capital, al quedar como capital fundacional, va a ser parte del capital fijo. Este capital va a ser el capital que va a responder o va a servir como responsabilidad para la sociedad. Es el capital que no se va a mover. Entonces, estos 3,000 pesos forman parte de nuestro capital fijo, nuestro capital fundacional, y con lo cual va a responder la empresa ante cualquier contingencia. ¿Qué pasa entonces con el socio C que habíamos señalado? Si él nada más tenía conocimiento, a él se le va a aceptar como socio industrial. ¿Por qué? Su aportación, si bien va a tener un beneficio grande para nuestra empresa, porque tenemos que su conocimiento nos va a dar muchas ventajas sobre nuestros competidores de zapatos, ¿sí? Ese conocimiento, como señalamos, no es una aportación en dinero, no es una aportación en especie que pueda ser evaluada, por lo tanto no puede formar parte del capital social, pero sí puede formar parte de nuestra sociedad. Por lo tanto, lo vamos a aceptar como un socio industrial, y para lo cual vamos a señalar la manera en que se va a repartir las utilidades o bien dividendos para esta persona, para lo cual nos señala la Ley General de Sociedades Mercantiles un tratamiento especial para este tipo de socios. Con esto ya señalamos nuestro capital social inicial. Pero ¿qué pasa? Si en 5 años nuestra empresa crece y de ser un pequeño competidor de venta de zapatos, ahora somos uno de los principales vendedores de zapatos a nivel nacional, y entonces necesitamos inyectar más dinero o más capital a nuestra sociedad y queremos aceptar un socio D, para lo cual está Juan con una cantidad de 10,000 pesos queriéndolos invertir en nuestra empresa. ¿Qué pasa si nosotros señalamos que nuestro capital social inicial, ¿en cuánto era? 3,000 pesos. ¿Qué pasa si viene Juan e inyecta 10,000 pesos en nuestra sociedad? Va a pulverizar las acciones que nosotros tenemos y se va a quedar con el control total de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué medida podemos aplicar para esta aportación? Existe una prima por emisión o bien por colocación de nuevas acciones. Y entonces, si tenemos que en 5 años somos uno de los principales vendedores de zapatos a nivel nacional, quiere decir que nuestra empresa ya tiene un prestigio. Tenemos que nuestra empresa de zapatos ya tiene una marca, Zapatería X nombre. Esta denominación ya tiene una marca susceptible de ser evaluada, ¿sí? Y entonces sería injusto que venga Juan 5 años después, cuando nosotros ya invertimos esfuerzo, conocimiento, trabajo, dinero en nuestra empresa, y venga y compre las acciones al mismo precio que nos costaron a nosotros, que es el valor de 1 peso. Sin embargo, no podemos modificar el valor de la acción, porque entonces modificaríamos los estatutos de la sociedad. En los estatutos ya se estableció que el valor nominal es de 1 peso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces el valor sigue siendo 1 peso, pero vamos a cobrar una prima por la emisión de esa nueva acción de 100 pesos. Entonces,
tenemos que Juan va a inyectar estos 10,000 pesos, pero a Juan le va a costar una prima por adquirir esas acciones de 100 pesos por cada acción emitida. Entonces Juan, al inyectar esos 10,000 pesos, él en realidad le está costando 101 pesos cada acción, por lo cual él solamente va a obtener 99 acciones. Vean aquí la trascendencia de haber invertido 10,000 pesos cuando la sociedad tiene un prestigio y haber invertido 1,000 pesos para el socio 1 y 3,000 pesos para el socio 2, o 2,000 pesos para el socio 2, perdón, y haber obtenido un capital social de 3,000 pesos integrado por 3,000 acciones, ¿sí?, a una inyección en el capital de 10,000 pesos y solamente obtener 99 acciones, ¿sí? Todo esto es por el prestigio que tiene la empresa o por la suscripción en la prima, por la emisión o la colocación de estas nuevas acciones, ¿sí? Entonces este efecto tiene una aportación posterior, por lo cual si nosotros no tenemos cuidado de ver este efecto, puede llegar Juan e inyectar estos 3,000 pesos directo al capital, nosotros tomando en consideración un valor de nominal de 1 peso, y él quedarse con 10,000 acciones. Si cada acción representa un voto, prácticamente tiene el dominio de nuestra empresa. Entonces, así es como representamos nosotros las aportaciones dentro del capital social. Con esto concluimos lo que es las aportaciones y su representación en el capital social y la importancia que tiene cómo poder registrar estas aportaciones, o en qué momento es que vamos a señalar si las mismas pertenecen al capital social o si esa aportación no forma parte del capital social, o si hay que suscribir o emitir una prima por o bien si hay que suscribir una prima por la emisión de estas nuevas acciones, y qué efecto va a tener entonces esa prima dentro del capital social, a efecto de que se repartan las acciones en los socios y no pierden el poder que ellos tienen al momento de haber iniciado su sociedad.